El rey Carlos, el monarca que durante tanto tiempo había defendido las tradiciones reales y el orden, tomó una medida que dejó sin habla a su reina consorte Camila. En el más inesperado de los giros, Camila fue excluida del testamento del rey, una acción que desencadenó una cadena de acontecimientos que nadie podía predecir. Para Camila, esto era más que un asunto legal, era profundamente personal. Su conmoción no era solo por haber sido excluida del testamento, sino también por la profunda ruptura familiar que esta decisión provocaría. Durante años, Camila había estado al lado de Carlos, en los altibajos, y ahora se encontraba al margen de sus últimos deseos. ¿Qué pudo llevarla a tomar una decisión tan chocante? ¿Qué dinámicas familiares estaban en juego y cómo afectaba esto a la relación de Carlos con Camila? Siga con nosotros para descubrir los impactantes detalles que se esconden tras la sorprendente decisión del rey Carlos que dejó a Camila sin habla. El controvertido incidente de la Villa Real. La Villa Real, cargada de historia, no es solo una propiedad, sino un símbolo del patrimonio de la monarquía. Al hacer caso omiso de los protocolos establecidos, las acciones de Camila se consideraron un menoscabo de los valores de la institución. Para el rey Carlos, el incidente sirvió de llamada de atención. Como líder de la monarquía, se enfrentó a una presión cada vez mayor para abordar la situación y reafirmar su compromiso con la equidad y la integridad. La exclusión de Camila del testamento no se produjo de la noche a la mañana. El rey Carlos, el monarca que durante tanto tiempo había defendido las tradiciones reales y el orden, tomó una medida que dejó sin habla a su reina consorte Camila. En el más inesperado de los giros, Camila fue excluida del testamento del rey, una acción que desencadenó una cadena de acontecimientos que nadie podía predecir. Para Camila, esto era más que un asunto legal, era profundamente personal. Su conmoción no era solo por haber sido excluida del testamento, sino también por la profunda ruptura familiar que esta decisión provocaría. Durante años, Camila había estado al lado de Carlos, en los altibajos, y ahora se encontraba al margen de sus últimos deseos. ¿Qué pudo llevarla a tomar una decisión tan chocante? ¿Qué dinámicas familiares estaban en juego y cómo afectaba esto a la relación de Carlos con Camila? Siga con nosotros para descubrir los impactantes detalles que se esconden tras la sorprendente decisión del rey Carlos que dejó a Camila sin habla. El controvertido incidente de la Villa Real. La Villa Real, cargada de historia, no es solo una propiedad, sino un símbolo del patrimonio de la monarquía. Al hacer caso omiso de los protocolos establecidos, las acciones de Camila se consideraron un menoscabo de los valores de la institución. Para el rey Carlos, el incidente sirvió de llamada de atención. Como líder de la monarquía, se enfrentó a una presión cada vez mayor para abordar la situación y reafirmar su compromiso con la equidad y la integridad. La exclusión de Camila del testamento no se produjo de la noche a la mañana. Entre bastidores, las tensiones venían aumentando desde hacía tiempo, y todas ellas parecieron converger en un controvertido incidente que conmocionó a la familia real. Unos meses antes, la Villa Real, una propiedad transmitida de generación en generación de la monarquía, se convirtió en el centro de un escándalo. Camila, que se había encargado de la gestión de muchas de las propiedades reales, supuestamente había tomado cartas en el asunto en relación con esta villa. A pesar de que el rey Carlos le había dicho que la propiedad debía seguir siendo conjunta con la familia real, Camila se había hecho con ella para su uso privado, retirándola del conjunto de propiedades reales. Su razonamiento era simple. La propiedad creía que debía ser suya para disfrutarla sin interferencias. Sus acciones fueron consideradas no solo no autorizadas, sino ilegales, ya que la villa había sido designada para reuniones y eventos de la familia real. La decisión de Camila de apoderarse de la propiedad y convertirla en su refugio personal, sin consultar a Carlos ni a la familia, se consideró una violación del protocolo real. El incidente fue un punto de discordia dentro de la Casa Real, ya que muchos lo consideraron un desafío directo a la institución y a sus normas establecidas desde hace tiempo. Carlos, siempre monarca, no podía ignorar este abuso de confianza. Fue una decisión que pesaría mucho en su mente e influiría en sus decisiones a la hora de redactar su testamento. Esta audaz decisión no sentó bien a muchos miembros de la familia, pero a ninguno le afectó tanto como a la princesa Ana, que había estado estrechamente vinculada a la gestión de los bienes reales y esperaba ser consultada sobre cualquier decisión importante relativa a su distribución.
Princesa Ana. Esa villa no es suya, se oyó decir a Ana en privado. Pertenece a la monarquía, no a un individuo. La princesa Ana, conocida por su actitud firme y su compromiso con la tradición, consideró que se trataba de un desafío directo a los protocolos reales. Para ella no era solo una cuestión de propiedad, sino de respeto al legado real y de preocupación por el papel de Camilla en la familia. Los críticos argumentaron que sus acciones reflejaban mal la monarquía, alimentando debates públicos sobre si era la elección correcta para reina consorte. Para Carlos, este incidente marcó un punto de inflexión, empujándole a tomar una decisión que reconfiguraría la dinámica familiar y el futuro de Camila de un modo que nadie vio venir. El papel de la princesa Ana en la decisión del rey Carlos. Ana había sido testigo de las crecientes tensiones en el seno de la familia, especialmente entre Camila y el resto de los miembros de la realeza. Vio de primera mano cómo las acciones de Camilla, especialmente su controvertido movimiento para hacerse con la villa real, habían erosionado la confianza dentro de la familia. Ana no era de las que dejaban que las relaciones personales nublaran su juicio, y cuando llegó el momento de redactar de nuevo el testamento de Carlos, sabía que debía hacerse por el bien de la monarquía. La intervención de Ana llegó en un momento crítico. Como uno de los miembros más respetados de la familia real, su opinión tiene peso, especialmente para Carlos. Las fuentes sugieren que Ana planteó su argumento no como un ataque personal a Camila, sino como un paso necesario para proteger la institución. Hizo hincapié en la importancia de preservar el legado de la monarquía y garantizar que sus bienes se distribuyeran de forma que reflejaran los valores de la corona. A medida que se desarrollaba la situación entre Camilla y la familia real, la princesa Ana, hermana de Carlos, asumió un papel cada vez más activo en el asesoramiento a su hermano en cuestiones de gobierno real. Ana, conocida por su seriedad en el desempeño de las funciones reales, estaba preocupada por las crecientes tensiones en el seno de la familia y por la estabilidad de la monarquía en el futuro. Se dice que Ana, sabiendo que la salud del rey Carlos era cada vez más preocupante, se encargó de sugerir una nueva redacción de su testamento. Pero no se trataba solo de actualizar las disposiciones relativas a las futuras funciones reales. Ana propuso excluir a Camilla de partes clave de la herencia. A raíz del incidente de la villa, la princesa Ana sugirió a Carlos que considerara la posibilidad de reformar su testamento para garantizar la estabilidad del futuro de la monarquía, centrándose en asegurar que los bienes reales permanecieran bajo el control directo de la familia. En una entrevista reciente, dice que a veces hacer lo correcto significa tomar decisiones difíciles, incluso si eso supone disgustar a la gente. La monarquía es lo primero, y eso es algo que no podemos ignorar. La creciente preocupación de la princesa Ana por las acciones de Camila no terminó con la villa. A medida que los miembros más veteranos de la familia real envejecían, Ana empezó a cuestionarse seriamente el futuro de la monarquía y, lo que es más importante, a preguntarse cómo la influencia de Camila podría afectar a su futuro. Su idea era que cualquier decisión relacionada con el legado y los bienes de la familia real debía solidificarse de forma que pudiera evitar nuevas disputas, especialmente a la luz de las cuestiones que rodeaban las acciones de Camila. En palabras de la princesa Ana de nuevo, necesitamos un testamento que sirva a la monarquía, no a un individuo. El futuro de la corona debe ser lo primero. Ana argumentó que así se evitaría cualquier complicación futura, sobre todo en relación con los bienes y propiedades reales, cada vez más polémicos. Su consejo era contundente, pero tenía peso. La princesa Ana repite que la monarquía no puede dividirse por intereses personales. Tiene que haber claridad sobre quién posee qué, y ningún individuo debe estar por encima de la institución. Camila, a pesar de ser una consorte de confianza, había sobrepasado los límites de la tradición real. Este acto, unido a la creciente preocupación por su control de las propiedades reales, había puesto en alerta máxima a la princesa Ana. La tensión entre Ana y Camila se ha puesto de relieve en los círculos reales durante años, y al parecer, Ana consideraba a Camila oportunista. Esta historia, combinada con las controvertidas decisiones de Camila, podría haber empujado a Ana a influir en la decisión de Carlos de rehacer el testamento. De hecho, Ana ha manifestado abiertamente su frustración con la visión de su hermano de una monarquía más reducida, lo que sugiere que podría haber abogado por este cambio en consonancia con sus valores de estabilidad y responsabilidad. Obviamente, es probable que la princesa Ana se mostrara decidida en su postura, ya que históricamente se ha mantenido firme en sus puntos de vista sobre el mantenimiento de las tradiciones reales en orden.
La postura de Ana también puso de relieve las diferencias en la forma en que ella y Camila enfocaban sus funciones. Mientras que Ana ha dedicado su vida a los deberes reales, con una ética de trabajo incansable, el enfoque más relajado de Camila ha suscitado a menudo críticas. Este choque de perspectivas subrayó las tensiones más generales en el seno de la familia, haciendo de la intervención de Ana un momento crucial en el proceso de toma de decisiones del rey. El cambio de perspectiva de Carlos. Para el rey Carlos, la decisión de excluir a Camila no fue fácil. Había pasado décadas con ella, capeando juntos tormentas personales y públicas. El rey Carlos siempre se había enorgullecido de su lealtad a Camila, pero en este momento se vio obligado a elegir entre la lealtad personal y el bien mayor de la monarquía. Sin embargo, los acontecimientos que rodearon el incidente de la villa parecían haber obligado a Carlos a reevaluar su relación con Camila, al menos en lo que respecta a su papel dentro del legado de la familia real. Carlos, que siempre había valorado la tradición, sintió la presión de mantener la integridad de la monarquía. La ruptura del protocolo real por parte de Camila le había tocado la fibra sensible. Empezó a ver el futuro de la monarquía como algo que había que salvaguardar, no solo de las amenazas externas, sino también de las divisiones internas. Su decisión, por dolorosa que fuera, parecía un reflejo de su cambio de prioridades. Ya no se centraba solo en las relaciones personales, sino en garantizar la estabilidad de la corona para las generaciones futuras. Cuando Carlos se sentó con Camila para hablar de su testamento, ella no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Según fuentes cercanas a la familia real, Camila se sorprendió cuando Carlos le reveló que había decidido excluirla por completo de su testamento. ¿Su reacción? Sin palabras. «Nunca pensé que haría esto», dijo Camila, luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. Para el rey Carlos no fue una decisión fácil. Siempre había protegido ferozmente a Camila, sobre todo después de todo lo que habían pasado juntos. Pero la presión de la familia, especialmente de Ana, se había vuelto imposible de ignorar. El rey Carlos estaba dividido. Por un lado, quería honrar a su esposa y sus contribuciones a su vida. Por otro, Ana y otros consejeros le recordaban que el futuro de la monarquía estaba en juego. La familia estaba profundamente dividida, y Carlos tenía que tomar una decisión. ¿Dejaría que su apego a Camila siguiera influyendo en sus decisiones o elegiría la estabilidad de la monarquía por encima de sus vínculos personales? Esta decisión también refleja una narrativa más amplia de cambio bajo el reinado de Carlos. Desde la racionalización de la monarquía hasta el énfasis en una visión modernizada, el enfoque de Carlos ha sido claro. Sin embargo, la exclusión de Camila ha suscitado acalorados debates. ¿Era una medida necesaria o pone de manifiesto fracturas más profundas en su relación? En cualquier caso, las paredes del palacio están en ebullición y el mundo está observando. La incredulidad de Camila. Cuando Camila se enteró de su exclusión del testamento del rey Carlos, se quedó sin palabras. Su reacción no fue solo de sorpresa, sino también de traición. Durante años, había sido una fiel compañera de Carlos, trabajando codo con él para cumplir sus deberes reales y apoyarle en las presiones de la vida pública. Encontrarse ahora excluida de sus planes finales fue un golpe que no había visto venir. Pero lo que hizo aún más chocante la decisión del rey Carlos de excluir a Camila fue su repentino cambio de prioridades. Históricamente, Carlos siempre había antepuesto los intereses de Camila, defendiéndola a menudo cuando otros miembros de la familia la criticaban. Sin embargo, parece que tras años de compromisos y desacuerdos familiares susurrados, Carlos empezaba a comprender la importancia de la supervivencia de la monarquía a largo plazo, por encima de los deseos individuales. Pero Camila no fue la única sorprendida por la decisión. La familia real estaba dividida al respecto. Algunos pensaban que la exclusión de Camila era un paso necesario para salvaguardar el futuro de la monarquía, mientras que otros creían que era una decisión dura, dado su papel de apoyo a Carlos. Cuando se tomó la decisión y entró en vigor el Nuevo Testamento, la reacción de Camila fue de un silencio atónito. No solo había perdido su lugar en el legado de Carlos, sino también su influencia dentro de la familia real. La traición personal que sintió fue palpable, y aunque trató de mantener la compostura, estaba claro que era un golpe que no había previsto. Camila, a pesar de toda su influencia, se había convertido en un lastre a los ojos de Carlos. Sus acciones con respecto a la villa habían creado una brecha dentro de la familia que ya no podía ser ignorada. El consejo de Ana parecía dar en el blanco.
Y por primera vez en su reinado, Carlos estaba poniendo la institución de la monarquía por encima de las relaciones personales. Camila siempre había creído que su posición era segura. Después de todo, era la reina consorte, la mujer que había ayudado a Carlos a superar sus años más difíciles. Creía que su relación era inquebrantable, que ella formaba parte de su vida y de la monarquía, como para que nada pusiera en peligro su lugar. Pero esta decisión era un desafío directo a todo lo que ella había llegado a esperar. En privado se decía que Camila estaba luchando con sus emociones. Su lugar en la familia real siempre había sido precario, pero esta decisión parecía haber trazado una línea clara. ¿Su relación con Carlos se limitaba realmente al cumplimiento de un deber real, o se trataba más bien de amor y conexión personal? La prensa y la reacción del público. Cuando la noticia de la sorprendente decisión del rey llegó a los medios de comunicación, el público se vio envuelto en un torbellino de especulaciones. ¿Cómo pudo Carlos, que llevaba años casado con Camila, dar un paso tan drástico? ¿Se trataba realmente del incidente de la villa? ¿O había algo más bajo la superficie? La prensa no tardó en darse cuenta de la dinámica familiar en juego. Los expertos de la realeza empezaron a analizar la situación, sugiriendo que las acciones de Camila habían dañado irreparablemente su posición dentro de la familia real. Algunos se preguntaban si la decisión de Carlos se había visto influida por el deseo de estabilidad de la princesa Ana, mientras que otros especulaban con que el rey había dado este paso para distanciarse de cualquier controversia futura. Fuentes cercanas a Camila afirman que ella intentó razonar con Carlos, argumentando que sus acciones en relación con la villa habían sido en el mejor interés de la monarquía. Intentó explicar que solo había actuado por sentido de la responsabilidad, creyendo que la propiedad debía aprovecharse al máximo, pero Carlos no se inmutó. En el tribunal de la opinión pública, las opiniones estaban divididas. Algunos simpatizaban con Camila, mientras que otros consideraban que Carlos había tomado la decisión correcta para garantizar la estabilidad futura de la monarquía, con las consiguientes repercusiones para la familia real. A medida que se asentaba la polvareda de este escándalo real, quedó claro que la sorprendente decisión de Carlos formaba parte de un cambio más amplio en la forma en que la monarquía actuaría en el futuro. Carlos, influido tanto por sus relaciones personales como por las presiones del deber, había tomado una decisión que suponía un alejamiento de la tradición. Carlos siempre había sido el protector de Camila, pero esta vez tuvo que tomar una decisión difícil, según reveló un confidente cercano de la familia real. Estaba en juego el futuro de la monarquía y se dio cuenta de que, a veces, incluso el amor debe dejarse de lado por un bien mayor. Para la familia real, esta decisión tuvo profundas implicaciones. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo, en el que el futuro de la monarquía se centraría no solo en los lazos personales, sino en la preservación estratégica de los bienes reales y la estabilidad. La exclusión de Camila del testamento del rey puso de relieve el delicado equilibrio entre lealtad y deber, amor y legado. La nueva redacción del testamento se convirtió en algo más que un asunto legal. Fue un movimiento estratégico para asegurar la supervivencia de la monarquía en un mundo en constante cambio. Ana comprendió que la monarquía debía adaptarse, pero debía hacerlo de forma que preservara sus tradiciones fundamentales. La decisión de excluir a Camila de disposiciones importantes no se tomó a la ligera, pero Ana creía que era necesario. Otros miembros de la familia también tendrían reacciones diversas. El príncipe Guillermo, siempre atento a mantener la unidad familiar, podría haber expresado su desaprobación por la naturaleza pública de la decisión, prefiriendo una resolución más privada. Mientras la monarquía se adaptaba a esta nueva realidad, una cosa quedaba clara. El lugar de Camila en la historia real cambiaría para siempre, al igual que su relación con la familia de la que tanto había luchado